bajo esta modalidad que empezamos el año pasado, que es vía Zoom. Y bueno, le agradecemos la participación a todos. Sabemos que hay mucha gente participando. Esto nos permite llegar a todo el país, a diferencia de cuando hacíamos la modalidad presencial. Está muy bueno, es la segunda fecha del 2021. Como ustedes saben, esta modalidad nos permite traer al centro hospedador. Cada fecha va a haber un centro hospedador y invitamos a todos a ofrecerse como centros hospedadores. En este caso vamos a tener Hospital Bocalandro, de la provincia de Buenos Aires, como centro hospedador, que ha enviado un tema de preferencia. Y después tenemos a todos los participantes que enviaron temas. Les agradecemos a todos. Sabemos que no podemos presentar por un tema de tiempos todos los casos que envían sobre el tema que elige el centro hospedador. En este caso, hoy vamos a hablar de manejo de fractura de platillo tibial. Y nos mandan los casos. Solamente elegimos 6-7 casos por evento. Les agradecemos el envío. Hubo muchos casos que enviaron, pero por un tema de tiempo tenemos que elegir 6 o 7, y el recorte lo hacemos también de acuerdo a que los temas en los casos que envían no sean reiterativos, que se puedan evaluar ciertos conceptos y nos pueda servir. Pero los invitamos a todos, por supuesto, a que año tras año participen como centro hospedador, y también los invitamos a que presenten casos. Si no entran en alguna fecha, seguramente van a entrar en otra. Todos vamos a participar, todos vamos a formar parte, y la verdad que la idea de esto es que aprendamos juntos, que demos los primeros pasos en cuanto a la presentación, que evaluemos conceptos, que veamos realidades, y el gran beneficio que nos trae este tipo de modalidad es que podemos llegar a ver, a conocernos y vernos la cara en todo el país. Así que aprovechemos estas 2 horitas que vienen por delante. Les quiero agradecer a todos, junto en el grupo que está organizando este evento este año. Está Federico Sartor, está Felipe Galán, por supuesto tenemos a Nati y a Germán, que nos están aguantando la parte de soporte técnico. Sin ellos sería imposible armar esto, así que les agradecemos muchísimo. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Fede, Felipe. Gracias, Fer. También hacer extensiva la bienvenida a todos los que participan, y esperemos que tengamos una linda jornada. Felipe, ¿querés agregar algo? Sí, aprovechar esta situación que tenemos, como vos nombrabas, Fernando, por el tema de la pandemia, que nos podemos acercar más en el modo virtual, y tener en cuenta que esto también nos permite acercarnos un poco más y conocernos con todos los hospitales. Así que aprovechar la jornada. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar. La doctora Evelina Molina, que es del Hospital Bocalandro, nos va a presentar un poquito lo que es su centro. Nos va a dar una referencia del centro hospedador. Así que, Evelina, cuando vos quieras, podés compartir pantalla y tenés tus minutitos para presentar el centro. Buenas tardes, mi nombre es Evelina Molina, yo soy la actual jefa de residentes del Servicio de Traumatología del Hospital Carlos Bocalandro. Le agradezco el espacio para dar a conocer un poquito a grandes rasgos en qué consta y conozcan un poquito más nuestra residencia. A manera introductoria, nuestro hospital es un hospital zonal general de agudos que se inauguró el 26 de julio de 1996, primeramente dirigido a la atención médica pública, principalmente en lo que era el sector de obstetricia. Después, con los años, se fue desplegando en las demás especialidades, iniciando nuestra residencia en el 2009. O sea que se trata de una residencia relativamente nueva. Con respecto a nuestra ubicación geográfica, el Hospital Carlos Bocalandro se ubica en la avenida Eva Perón, también conocida como Ruta 8, en la localidad de Loma Hermosa, partido de 3 de febrero. Como verán, acá en este círculo azul, es un hospital en donde es de fácil acceso en lo que es Camino de Buen Aire y Avenida General Paz,
por lo que tenemos gran caudal de lo que es mucho politrauma y mucho accidente en vía pública en nuestro hospital. En lo que consta nuestro servicio, está formado por 13 médicos de planta, 3 residentes por año y contamos con las siguientes especialidades: miembro superior, cadera, rodilla, pie y tobillo, ortopedia y traumatología infantil y artroscopía. Nuestro servicio está reconocido por la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y por la Universidad de Buenos Aires. Con respecto a la actividad académica y docente, realizamos el curso de especialista en el Colegio de Médicos de Distrito 4, hacemos el curso de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, que actualmente es trianual, hacemos también el curso de especialista de la UBA, realizamos workshop tanto en el hospital como en las ortopedias, donde realizamos técnicas de osteosíntesis, cursos de suturas, entre otros. Contamos con una sala de disección donde practicamos lo que son los abordajes quirúrgicos, las técnicas quirúrgicas, como también los repasos en las clases de anatomía. Hacemos organización de cursos cadavéricos en el hospital, donde tuvimos como invitado a demás hospitales y mismo fue reconocido y acreditado por la asociación. Además, somos sedes de la ODH, o sea, damos clase, damos la materia de traumatología a los alumnos del último año de medicina, que actualmente por la pandemia se estuvo realizando por vía Zoom. Estas son algunas de las imágenes que les puedo compartir de lo que es, digamos, los cursos que hacemos, las prácticas con todo el material cadavérico, ¿sí? Este es el curso que realizamos en el hospital, uno de los tantos que hicimos. Con respecto a la actividad científica, hacemos asistencia a los congresos, tanto de la ATO como la AOT, en forma obligatoria para todos los residentes. Presentamos todos los años trabajos y pósters. Este año implementamos en forma obligatoria para todos los residentes el curso ABC de lectura crítica de la AOT a partir del segundo año y asistencia lectiva a los demás congresos. Les comparto algunas de las imágenes de nuestra residencia en los congresos. Con respecto a la actividad quirúrgica, quirófano, realizamos cirugías programadas 4 días a la semana, con la participación quirúrgica activa según cada residente en qué año esté cursando, además de las cirugías que ingresan por guardia, y aparte tenemos 2 turnos semanales de cirugías locales. Estas son algunas de las cirugías, tanto, digamos, abarca lo que es la parte traumatológica como la parte ortopédica en nuestro hospital, pero tenemos gran caudal de trauma. Estas son algunas de las imágenes de nuestro servicio. Aparte, digamos, de lo que es la actividad laboral y la parte académica, nosotros hacemos reuniones tanto para el inicio de residencia como para fin de año. Y bueno, acá les comparto lo que es nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, tenemos canal de YouTube donde subimos nuestras clases semanalmente y nuestro correo por si tienen alguna duda. Bueno, les agradezco el espacio. Muchas gracias. Gracias, Evelina. Muchas gracias. La verdad que muy interesante lo que presentaste del centro. Ahora vamos a pasar con Diego Beneri, que es el instructor de residentes del Hospital Bocalandro de la provincia de Buenos Aires, que va a presentar el tema que nos trae hoy aquí, que es el manejo de fracturas del platillo tibial. Así que, Diego, cuando quieras, ya podés compartir. Muchas gracias, Fernando. Decime. Cuando quieras. Decime si se ve. Sí, Diego. Perfecto, se ve. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Beneri, soy el actual instructor de residentes del Servicio de Traumatología del Hospital Bocalandro. Yo me formé en este hospital como residente, fui en su momento también jefe de residente y en este momento me tocó estar como instructor con los chicos. Así que les agradezco, bueno, a ustedes esta posibilidad de estar compartiendo esta jornada con ellos, con los chicos, tanto con los de mi hospital como los demás. Hoy me pidieron que presente fractura de tibia proximal. Yo dividí la clase por objetivos, me dieron un tiempo específico para la clase, así que me parece prudente en los temas más importantes para que los residentes la aprovechen un poco más. Los objetivos que yo
propuse son comparar las distintas clasificaciones más utilizadas, presentar la revisión de la clasificación de Jasker, hablar un poco de lo que es planificación preoperatoria, tener en cuenta también todos los abordajes quirúrgicos más utilizados y la osteosíntesis, que es lo que nos interesa a todos. Hablando un poco y entrando en el tema, podemos decir que la fractura de meseta tibial es una fractura frecuente en las guardias de nuestros hospitales. Cada vez se ve con más frecuencia, la incidencia claramente está en aumento. Tiene un amplio rango etario este tipo de fracturas, tanto pacientes jóvenes, creo que cada vez más jóvenes, como pacientes cada vez más ancianos que la presentan. Son fracturas complejas, por lo cual demandan técnicamente al cirujano que la enfrenta en el momento de la cirugía, y también quien es demandante es el paciente. Los pacientes demandan cada vez más, no se conforman con poco, quieren continuar con una vida normal como llevaban, y muchas veces, como muestra esta imagen, de una fractura así, el paciente no va a poder realizar quizás la misma actividad deportiva que antes. ¿Cuáles son nuestros objetivos como cirujanos? Proporcionar una reducción anatómica a la fractura, una recuperación lo más precoz posible para el paciente, sin dolor o el menor dolor posible residual, que el paciente tenga una posterior buena calidad de vida, y prevenir la artrosis precoz de la rodilla, que este es un desafío. En cuanto a la epidemiología, este tipo de fracturas se da en pacientes de todas las edades, como dijimos antes. Es el 1% de todas las fracturas en paciente joven y el 8% en paciente anciano, con una edad de prevalencia de 30 a 70 años promedio, la edad media de 50, la prevalencia hombre-mujer claramente es mayor en el hombre, 4-1. Se da, creo que en pacientes jóvenes, y se está viendo como la imagen lo muestra. Creo que la fractura por accidente en moto, por lo menos en el ambiente donde nosotros trabajamos, es cada vez más prevalente por la cantidad de motos que circulan y se están vendiendo. Y por lo menos en la zona nuestra, de nuestro hospital, hay chicos de 12, 13 años manejando motos, y vemos este tipo de fracturas en pacientes cada vez más jóvenes. Y después hay que tener en cuenta la osteoporosis, la calidad ósea de los pacientes, que es un factor predisponente a estas fracturas. En cuanto a la clínica del paciente, no me voy a explayar mucho en el manejo del paciente, cómo se maneja el paciente al ingreso de la guardia y demás. Solo vamos a decir que es un paciente que ingresa con dolor, con hipotesia funcional, edema de rodilla habitualmente. No siempre el paciente es traído por ambulancia, muchas veces con fracturas de alta energía sí, pero pacientes con, por ejemplo, una Jasker 1, 2 o hasta 3, hay pacientes que vinieron caminando o traídos por los amigos luego de un partido de rugby. El paciente puede tener desviación varo-valgo de la rodilla y lesión de partes blandas. Me refiero a la lesión de partes blandas, siempre a tener en cuenta. Pueden ser lesiones que venga el paciente con este tipo de lesiones, como por ejemplo escoriaciones, heridas cortantes, que nos van a influir directamente al momento de elegir el abordaje quirúrgico posterior. Y la lesión de partes blandas me refiero a fracturas de muy alta energía, como una Jasker 5 y 6. Lo recomendable es colocar a estos pacientes un tutor externo al inicio, en la entrada a la guardia, y no una tracción esquelética como muchas veces hacemos. En cuanto al mecanismo fracturario, hay que tener en cuenta el tipo de traumatismo, tipo de trauma, la calidad ósea del paciente, la cantidad de energía empleada para este tipo de fractura. Me refiero al tipo de trauma, por ejemplo, si es un accidente en moto, si es una caída de altura, si es como la foto de la derecha, como decía el profesor del CEL en su libro, es la fractura del tackle de rugby. El tipo de trauma nos va a condicionar qué tipo de fractura va a tener, la cantidad de energía empleada también, y la posición del miembro al momento del traumatismo. Eso es también muy importante. Como muestra la imagen de abajo, en este momento no les voy a explicar la clasificación, pero dividamos a la rodilla en anterior y posterior con un corte sagital.
todos los traumatismos que se producen con la rodilla en extensión o hiperextensión lesionan la parte anterior de los platillos tibiales. Las rodillas que están flexas al momento del trauma lesionan la parte o el sector posterior de los platillos tibiales. Por ahora quédense con ese concepto. Bueno, si vamos a hablar de clasificaciones, ya desde los años 50 se hablaba de cómo clasificar este tipo de fracturas. Hablaban de separación de fragmentos y hundimiento de hueso, pero fue Joseph Jasker el que en 1974 dio la primera clasificación a este tipo de fracturas. Fue una clasificación radiológica que empleó utilizando dos planos. Él describió dos columnas, los platillos tibiales y externo e interno, y con esto definió 6 tipos de fracturas, pero no definió la lesión de los cóndilos posteriores. A mí me interesa esta publicación que se hizo en el 2009 por 2 autores, que a la clasificación de Jasker le agregaron el corte coronal tomográfico. A mí me gustaría explicarles la clasificación de Jasker con esta actualización. La Jasker 1 es el 6% del total de las fracturas de la meseta tibial, se da por un valgo forzado, el tipo de lesiones por cizallamiento, tiene que haber menor a 4 milímetros de depresión o de desplazamiento, y es más frecuente en pacientes jóvenes. Fíjense que en la radiografía de frente, si logran ver el trazo fracturario, pero qué bien que se ve en el corte coronal. Esto es a modo ilustrativo. Acá tenemos una fractura Jasker 1. El método de reducción que se utiliza habitualmente es con pinzas de reducción. Puede ser abierta o cerrada. Lo que se utilizan habitualmente son tornillos canulados para este tipo de fractura, o hay autores que prefieren una placa de sostén. La fractura tipo 2 de Jasker es el 25% del total de las fracturas de meseta tibial. El mecanismo de acción es por valgo forzado más una compresión axial. El tipo de trauma es un cizallamiento más hundimiento. Hay más de 4 milímetros de hundimiento habitualmente. 20% está asociado a lesión del ligamento colateral medial y habitualmente se da en la 4ª década de vida. Acá notan la importancia del corte coronal de la tomografía. Fíjense en la radiografía simple de frente, donde únicamente se ve un gap en los fragmentos, pero ya en el corte coronal vemos un gran hundimiento en el platillo externo. El tratamiento es con el abordaje de elección, se desimpacta la articular, se rellena con injerto, se coloca una clavija subcondral donde sostiene la articular, y con un compresor o con una pinza de reducción se hace la reducción y se coloca una placa de sostén, según la técnica. La Jasker tipo 3 es el 36% del total de las fracturas, se da puramente por compresión axial en la 4ª y 5ª década de vida, se da habitualmente en mujeres por la calidad ósea, y esta clasificación que yo les comenté, esta actualización, nos permite diferenciar esta fractura en A y B, donde la Jasker 3A hay un hundimiento periférico, está lesionado el anillo cortical de la meseta, y en la B tenemos un hundimiento central. ¿Para qué nos sirve esto? Todo hundimiento que se produce en el anillo periférico o cortical hay que reducir y sintetizar con placa. Los hundimientos centrales de los platillos o del platillo externo pueden sintetizarse solamente con tornillos. Acá tenemos la imagen de cómo hacer la reducción. Primero se desimpacta la articular, se rellena con hueso, igual que la técnica anterior, clavijas para mantener la reducción articular, y por último se coloca la placa según la técnica. La Jasker 4 es el 10% del total de las fracturas de la meseta tibial, se da por varo forzado más carga axial, hay un cizallamiento y o depresión. Fíjense la radiografía, qué diferencia que hay con la tomografía del corte coronal, donde se ve perfectamente la separación del fragmento y el hundimiento, y la técnica es muy similar a las anteriores. Acá tenemos la ilustración de cómo se hace la reducción con la placa por el lado interno con el abordaje. La Jasker 5 es el 3% del total, el patrón habitualmente es invertido, hay una depresión
mayormente lateral, puede darse una fractura a 4 fragmentos, que es sumándole el arrancamiento de las espinas tibiales, y hay que tener cuidado con el síndrome compartimental por el trauma de alta energía que sufren las partes blandas. Habitualmente, como les dije, conviene colocar al ingreso del paciente un tutor externo, a esperar 7 a 15 días a ver cómo evolucionan las partes blandas, planificar bien la cirugía con los abordajes, habitualmente se hacen 2 abordajes, y el tratamiento es similar a los anteriores con doble plaqueado. Y por último, la Jasker tipo 6 es el 20% del total de las fracturas de la meseta tibial. El patrón de fractura puede ser variable. Lo importante es que hay una disociación metáfiso-diafisaria, el trauma de alta energía, como la Jasker 5, hay mayor lesión de partes blandas y hay un alto porcentaje de síndrome compartimental. Lo mismo que la Jasker 5, se sugiere colocar tutor externo al inicio, doble abordaje y colocar doble plaqueado para la reducción y la síntesis de la fractura. Hay otro tipo de fracturas utilizadas también, por ejemplo la clasificación AO, no vamos a explayarnos mucho, pero es una clasificación de los años 80, también habla de 2 planos, igual que la de Jasker, no toma en cuenta los cóndilos posteriores tampoco. Esta clasificación hace referencia con números y letras. El primero es el hueso, en este caso la tibia es el número 4, el segundo es el segmento óseo, en este caso es tibia proximal 1, y luego A, B y C, siendo extraarticular la A, B parcialmente articular y la C completamente articular. Hasta ahora vimos clasificaciones que tomaban en cuenta las incidencias anteroposteriores, pero ya en el 2010 Lugo y colaboradores propusieron el concepto de las 3 columnas. ¿En qué se basó el concepto de Lugo? Lugo, en un corte axial tomográfico, tomó como centro de la meseta tibial un punto y trazó una línea hacia la tuberosidad de la tibia, una línea interna hacia la tuberosidad interna de la tibia y una línea hacia externo, hacia la cara anterior del peroné. Y así quedó dividida la meseta tibial en 3 columnas. Una columna anteromedial o anterointerna, una columna anteroexterna y una columna completa posterior. Una columna completa posterior. Lo que se olvidó o no pudo hacer Lugo en este caso es diferenciar la columna posterior. Entonces, otros autores como Chang mejoraron un poco esta clasificación de Lugo y a las mismas líneas que había trazado Lugo en la meseta, trasladó la anteroposterior hacia atrás, hacia posterior, y quedaron determinados las 4 columnas de Chang, que es anterolateral, posterolateral, posteromedial y anteromedial. Él hizo un protocolo de fijación para cada cuadrante, pero no proporciona una descripción de los mecanismos de lesión y no describe qué patrones de fractura están relacionados y qué causan y cuáles son los que causan en cada cuadrante, qué compromisos causan en cada cuadrante. Hubo otro autor, Krauss, que propuso dividir un poco más específicamente la meseta tibial en 10 columnas. Lo que pasa que nunca pudo determinar el tipo de mecanismo de fractura para cada columna y el tipo de tratamiento para cada una de ellas. Entonces, en el 2018, varios autores, incluyendo a Jasker, presentaron este artículo donde se dieron cuenta de la importancia de la tomografía computada en la toma de decisiones para este tipo de fractura. Y gracias a esto, Jasker en el 2019 propuso la revisión de su propia clasificación. Esta es la clasificación definitiva que quedó, que lo que hizo es pasar de una bidimensional, como era en los años 70, a una clasificación tridimensional como tenemos ahora, que es la que vamos a desarrollar y es la que vamos a utilizar. Jasker no hizo como Lugo, no tomó como punto central el centro del platillo tibial, sino que trazó directamente una línea recta desde el borde anterior del peroné, o mejor dicho, desde la inserción
borde anterior de inserción del ligamento colateral externo hacia el borde posterior del ligamento colateral interno. Acá podemos observarlo en el perfil del frente, borde posterior del ligamento colateral interno y borde anterior del ligamento colateral externo. Y tras una línea anteroposterior desde la tuberosidad de la tibia anterior hacia el sitio de inserción del ligamento cruzado posterior. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? El ejemplo que nos dio Jasker es el siguiente. Por ejemplo, esto es una Jasker 1. Recuerden que es una fractura por cizallamiento del platillo externo. Jasker la clasifica en un trazo AP. ¿Qué significa? Que compromete dentro del platillo externo la columna anterior y posterior, como vemos acá en el corte axial tomográfico y como vemos acá en el esquema de perfil. Otro ejemplo que tenemos de Jasker es una Jasker 5, acá es una fractura un poco más compleja. El compromiso, como dice Jasker, es en el cuadrante anterolateral, posterolateral y posteromedial. Entonces, dentro del anterolateral y posterolateral tenemos varios trazos de fractura. Una P, otro trazo AP, y en la columna posteromedial tenemos un trazo PAP, que significa que compromete solamente la columna posterior. Acá vemos la representación de estos trazos fracturarios en los esquemas, donde se ven perfectos los trazos y la separación de los fragmentos. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? ¿Qué utilidades tiene? Son 3 utilidades, básicamente. Primero, nos da la posibilidad de elegir el abordaje para cada cuadrante. Luego, la ubicación del material de osteosíntesis. Y también nos da, en fracturas impactadas, determinar el compromiso del anillo cortical o del centro del platillo, qué tipo de tratamiento vamos a elegir para cada uno. En cuanto a la ubicación de los materiales de osteosíntesis, gracias a esta clasificación tridimensional, tenemos la siguiente aplicación clínica. Dice que en donde yo puedo reducir aplicando el dedo y reduciendo el fragmento, es ahí donde hay que colocar la placa de sostén. En ese punto yo debería realizar el abordaje quirúrgico y la placa siempre colocarla paralela al trazo de fractura, nunca oblicua ni perpendicular. En cuanto a las fracturas por hundimiento de platillos tibiales, siempre propone desimpactar primero el anillo cortical, luego colocar la placa de sostén y colocar previamente el injerto. Acá vemos el esquema de una fractura hundimiento, que es una Jasker 2A. Vemos un corte axial y como está comprometido el anillo cortical, se colocó una placa de sostén con injerto. Pero fíjense en la clasificación Jasker 3B, donde hay un compromiso no del anillo, sino del centro. Fíjense el corte axial. Únicamente hubo que desimpactar el hundimiento, colocar injerto y solamente con tornillos canulados alcanzó para darle fijación. En cuanto a los abordajes quirúrgicos, vamos a hablar de los más importantes y los más utilizados. Creo que después lo vamos a dividir según el cuadrante afectado, qué tipo de abordaje vamos a utilizar para cada uno, o si hay una combinación de varios cuadrantes. Un abordaje muy utilizado es el abordaje medial. El abordaje medial se hace en la cara interna de la rodilla, habitualmente es entre el aparato extensor y el semimembranoso, delante de la pata de ganso. Es un abordaje sencillo, donde no hay elementos nobles que separar, uno cae directamente sobre el platillo tibial y puede legrarlo y tener una gran visibilidad de lo que es la columna anteromedial. Tenemos el abordaje también anterolateral, lo mismo, este abordaje se realiza entre el aparato extensor y la cabeza del peroné, no tiene grandes desafíos a nivel de estructuras nobles, salvo que lo ampliemos hacia proximal. Es un abordaje muy bueno porque nos permite una gran visibilidad de la columna anterolateral. Y ya cuando nos metemos en la región posterior de la rodilla para sintetizar las columnas posteriores, tenemos una gran variedad de abordajes.
son mucho más complejos. Por ejemplo, este es un abordaje posteromedial en L invertida, se le dice posteromedial extendido. Es un abordaje que se realiza de distal a proximal, siguiendo el eje del gemelo interno y sin curva hacia lateral por el pliegue del bulbo popliteo, el pliegue de la rodilla. Hay que tratar de que la curva no sea muy aguda para no lesionar, que no haya necrosis del ángulo. Este abordaje nos permite una gran visibilidad más allá de lo que es la columna posterior interna, también parte de la posterior externa. Podemos hacer una gran reducción a veces de las dos columnas con este abordaje. Y después tenemos también los abordajes de Lowenhofer, tanto posterior interno como posterior externo. Son abordajes sencillos, habitualmente se hacen entre el borde del gemelo y el semimembranoso. Es un abordaje sencillo, nos permite separar o lateralizar el gemelo interno hacia lateral, llevándonos las estructuras nobles, pero no nos permite una gran visibilidad de la columna interna o posterior interna, solamente más o menos 3 a 4 centímetros de la misma. En grandes fracturas no nos va a ser muy útil este abordaje. El abordaje posterior externo de Lowenhofer es un abordaje también de 4 a 5 centímetros que se realiza por delante del peroné. Es un abordaje que nos permite una gran visibilidad de la columna posterior externa, nos permite hacer una osteotomía del peroné y liberar el tendón del bíceps hacia proximal y tener una mayor visibilidad de lo que es esta columna y realizar una correcta osteosíntesis. Fíjense en las imágenes de abajo, con este abordaje, cómo se hizo la osteosíntesis, la reducción y síntesis de la columna posterior externa, y luego se cercló la cabeza del peroné nuevamente. Tenemos un abordaje muy importante que es el abordaje bicondilar o bicondilio de Carson. Carson lo que propuso es un abordaje doble, o se puede hacer simple dependiendo de las necesidades y qué tipo de fractura tengamos. Es un abordaje que lo que propone es bordear el cóndilo femoral y luego continuar siguiendo el gemelo interno por el lado interno y la fíbula o el peroné por el lado externo. Nos permite una amplia visibilidad de los dos lados, tanto de la columna posterior interna como posterior lateral, y nos permite también realizar tanto la osteotomía del peroné y llevar el bíceps hacia proximal, como la tenotomía del músculo sólido para tener una mayor visibilidad de la columna posterior lateral. Acá tenemos un ejemplo utilizado en una fractura bicondilia de las columnas posteriores. Fíjense las dos fracturas en ambos cóndilos, acá en el frente, en el perfil, y por los dos abordajes en simultáneo se redujo y se sintetizó tanto la columna medial con una placa recta como la columna posterolateral con una placa en T. No nos tenemos que olvidar este abordaje, el abordaje medial longitudinal. Este abordaje es muy utilizado también en fracturas de alta energía. Se utilizan habitualmente en lo que es una Jasker 5 y una Jasker 6, con compromisos de ambas columnas, anterolateral y anteromedial. Cuando nosotros queremos hacer un doble plaqueado y no hacer un abordaje doble, podemos realizar este abordaje medial longitudinal y también planeando un futuro abordaje para un reemplazo articular en un futuro. Esta es una imagen que les quería compartir. Estos son los residentes en el laboratorio de disección que tenemos, realizando un abordaje posterior para practicar una cirugía compleja que tuvimos. Así que siempre es bueno practicar y realizar estos abordajes que no son muy habituales en nuestros centros antes de realizarlo en la fractura y en el momento de la cirugía. Otro ítem importante que tenemos que tener en cuenta es qué pasa si tenemos comprometidos ambos platillos tibiales.
Lugo y colaboradores, aparte de las clasificaciones, propusieron el posicionamiento de los pacientes. Lugo propuso la posición flotante del paciente, que es posicionar al paciente en decúbito semilateral con la extremidad lesionada hacia arriba, en prono, para la realización de un abordaje posteromedial, en este caso un abordaje posteromedial extendido, como ven en la imagen, y luego la extremidad vuelve hacia lateral para realizar un abordaje anterolateral, como verán en esta imagen. Recuerden siempre, les recuerdo en esta filmina, por la posición del paciente, siempre hay que reducir la columna posterior-interna, ya que el platillo interno es el que soporta más carga y es el que deberíamos devolver el largo y el eje de la extremidad. Si nosotros no reducimos bien la columna posterior-interna del paciente, posiblemente tengamos un varo residual como complicación. Chang, en cambio, propuso la posición para la fractura de ambos platillos, el paciente con la extremidad lesionada hacia abajo, en este caso, con la cadera contralateral flexa por delante de la extremidad a operar, para hacer un abordaje posterior, y luego el paciente se rota y se retorna el paciente en supino para realizar el abordaje anterolateral. ¿Cuáles son los abordajes quirúrgicos y el algoritmo de abordajes para cada fractura o para la lesión de cada columna? Si tenemos lesionada la columna anterolateral, podemos utilizar el abordaje anterolateral. Si tenemos lesionada una lesión en la columna anteromedial, nos permitiría llegar a un abordaje medial. En cuanto a las columnas posteriores, la lesión en la columna posteromedial nos permitiría abordarla. Un abordaje posteromedial, un abordaje de Lowenhofer o un abordaje de Carlson. En cuanto a la posterolateral, creo que es la más compleja a llegar, nos permitiría llegar un Carlson, un Lowenhofer, y tener en cuenta, si tenemos las dos columnas posteriores lesionadas, podemos utilizar un posteromedial extendido o un abordaje de Carlson. Entonces, en cuanto al tratamiento preoperatorio y la elección del abordaje quirúrgico, siempre solicita radiografías anteroposteriores y laterales, una tomografía con cortes axiales, coronales de 2,5 milímetros por lo menos, la valoración de partes blandas, tutor externo, abordajes quirúrgicos. Recuerden ver que el paciente no tenga escoriaciones, flictenas o heridas cortantes para que nos molesten o nos impidan realizar el abordaje de elección. Conocer la clasificación de Jasker modificada y en fracturas de varias columnas, cómo posicionar el paciente. En cuanto a la lesión de partes blandas, se sabe que las fracturas de Jasker 5 y 6 de alta energía se asocian con lesión de ligamentos y meniscos. 77% de las mismas presentan desgarro completo de ligamentos colaterales o cruzados. El 91% desgarro del menisco externo, 44% desgarro del menisco interno. 68% de los pacientes presentan lesión en la esquina posterolateral. Y hablando un poco de lo que es la artroscopía en la asistencia en la revisión articular y la valoración del tratamiento de lesión de partes blandas, este artículo es interesante porque habla de la comparación de la cirugía, tanto en reducción abierta o fijación interna, comparado con la reducción con asistencia artroscópica. Proporcionaron buenos resultados clínicos radiológicos en las Jasker 2, 3 y 4. En las Jasker de alta energía 5 y 6 sin resultados positivos. Lo que proporcionó también la asistencia artroscópica es una menor estadía hospitalaria, una mejor recuperación clínica del paciente y una pedestación precoz, más precoz que sin asistencia. Entonces, este artículo compara la asistencia artroscópica en cuanto a la clasificación de Jasker y el tratamiento con reducción más osteosíntesis, sin diferencia entre reducción abierta con asistencia artroscópica en la Jasker 1.
En la Jaeger 2, 3 y 4, mejores resultados con asistencia artroscópica. Y en las 5 y 6, únicamente se vio que hay menor tasa de infección. En cuanto a las complicaciones que podemos tener en este tipo de fracturas, obviamente lesión de partes blandas, como vimos, compromiso neurovascular, sea por la fractura o por iatrogenia, inestabilidad posterior, infección, mala reducción en la cirugía, un escalón articular de 2 a 10 milímetros, un slope mayor a 15 grados o menor a 5 grados, un ensanchamiento mayor a 5 milímetros o un colapso de la columna interna como vimos hace un rato. Las conclusiones que les puedo dar con respecto a las fracturas de platillos tibiales, que constituyen un verdadero reto para el cirujano ortopédico en la actualidad, teniendo en cuenta la alta posibilidad, la gran posibilidad que tenemos de hacer un buen diagnóstico con los métodos tomográficos y tridimensionales que conocemos. Es vital importancia el conocimiento de la clasificación descrita por Jaeger para determinar qué tipo de síntesis voy a utilizar para la elección de cada cuadrante y el abordaje quirúrgico a utilizar. Conocer los distintos tipos de abordajes quirúrgicos, y esto para los residentes es muy importante, el manejo de la anatomía tridimensional para este tipo de fractura y para entrar a una cirugía como esta. Muchas gracias. Bueno, Diego, la verdad muy bueno, espectacular la presentación, muy claro. Así que te felicito, Diego, la verdad que estuvo realmente muy bien. Vamos a pasar un segundito antes de pasar a los casos. Tenemos un par de avisos, nos va a decir Felipe, nos va a hablar acerca de las presentaciones en el Congreso de Residentes, de las normas de presentación. Felipe, ¿nos contás? Sí, gracias, Fer. Bueno, a manera de recordatorio, tener en cuenta que entre el 1 y el 3 de diciembre de este año se va a estar llevando a cabo el Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología, y que dentro del mismo se está organizando el 26º Congreso de Residentes, que va a estar formando parte del Congreso. El director del Congreso de Residentes es el doctor Roberto Valentini y el secretario Juan Manuel Trevino, y tenemos que tener en cuenta que, además, este año vamos a tener diferentes temas para presentar los trabajos científicos. Uno es lesiones deportivas, luego tenemos patología degenerativa de columna y además lesiones traumáticas de mano. Saber que ya está abierta la posibilidad para empezar a enviar los aportes al mail del Congreso de Residentes, y remarcar que tenemos la posibilidad de enviar los aportes hasta el 28 de junio. Luego, en el mes de agosto, se van a estar empezando a enviar las correcciones de los trabajos, siendo la aceptación y los rechazos de los mismos, y tener en cuenta que es importante la participación de todas las residencias y la presentación de los trabajos científicos para compartir en el Congreso. Si quieren, pueden participar y mirar dentro de la página del Congreso de Residentes, donde tienen toda la información de cómo deben presentarse los trabajos científicos y los requerimientos y los requisitos para la presentación de los mismos. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos al primer caso. Va a estar a cargo del doctor Rodrigo Segarra, que también es del Hospital Bocalandro. Siempre el primer caso lo presenta el centro hospedador. Así que, Rodrigo, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir pantalla en un momento. Muy bien. Bueno. Empezando con la presentación de casos. Como primer caso, tenemos a una paciente femenina de 24 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, que ingresa a nuestro hospital por un accidente en vía pública. En este caso, la paciente era copiloto en la moto, e ingresa al servicio con diagnóstico de una fractura de tibia proximal Schatzker 6. La paciente no cuenta con obra social. Este último dato es importante en nuestro contexto, ya que una paciente sin obra social en un hospital público está dependiendo de la provisión del Estado para el material de osteosíntesis en caso de necesitarlo. Y lamentablemente, muchas veces la adjudicación del material llega cuando la fractura ya está consolidada, en el mejor de los casos. Entonces es un dato no menor en un hospital público, para nosotros al menos.
Las radiografías de inicio, donde se evidencian una afectación de ambas columnas e incluso una disociación metafisio-deficiaria. En la radiografía de frente podemos distinguir dos fragmentos de importancia, uno lateral y uno medial, desplazados cada uno por su lado. Y en la radiografía de perfil podemos distinguir que ambos fragmentos también se van hacia posterior, ¿no? Entonces eso nos lleva al razonamiento de que en principio en el acto quirúrgico debemos reducir la posición anatómica de ambos esos fragmentos y utilizar la fijación con el material de síntesis, ¿no? En este caso elegimos unas placas en T y en L para tibia proximal, como vemos en la imagen. Continuando con las imágenes diagnósticas, tenemos la tomografía, una vez más haciéndose evidentes los dos grandes fragmentos en los cortes axiales y un fragmento central además, anterior. Como vemos, los trazos afectan prácticamente los 4 cuadrantes descritos por Schatzker, ¿no? Y también las otras clasificaciones. Las radiografías postquirúrgicas, luego del acto quirúrgico, como vemos, logramos una reducción bastante aceptable con la paciente. Para lograr este objetivo, nosotros habíamos elegido un abordaje posteromedial y un abordaje anterior. Como vemos acá, estas son las fotos una vez la paciente vino a control para el retiro de puntos un tiempo después, haciendo evidentes las heridas quirúrgicas, ¿no? Y finalmente, las radiografías de control tiempos después, ¿no? Estas son las radiografías de control 2 meses después del acto quirúrgico, 5º mes postquirúrgico, donde la paciente ya se encontraba con carga parcial, y el 8º mes postquirúrgico. Para finalizar el caso, presentamos los resultados funcionales en la paciente. En esta imagen de frente observamos la alineación del miembro afectado. En la siguiente, la flexoextensión, donde vemos una extensión completa y una flexión casi completa. A veces es imperceptible la falta de flexión. Y finalmente la marcha. Ese sería el primer caso. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar al segundo caso. Después vamos a dar un tiempito para las preguntas. Si quieren, vayan anotando los que quieren preguntarle a los expositores. Vamos a pasar al segundo caso, que lo va a presentar Camilo Pereira del Hospital General de Agudos, Hospital San Martín de La Plata. Así que cuando quieras, Camilo, presente. Dale, gracias. Ahí comparto. ¿Se ve en mi pantalla grande? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, antes que nada, buenas tardes. Les voy a presentar un caso de un paciente masculino de 45 años de edad que nos ingresa a nuestra institución por servicio de emergencia, presentando dolor, impotencia funcional, una herida de exposición, expensas de tercio medio, tercio proximal de pierna derecha. Como antecedente hemos relatado un accidente en vía pública, motoauto. Las imágenes cuando nosotros nos encontramos con el paciente fueron las siguientes: una herida de exposición grande, amplia, con pérdida de estocóseo, que a pesar de encontrarse donde se encontraba, no afectaba el ciático hipóplito externo. Lo que nosotros planteamos como conducta inicial fue realizar la antibiótico-terapia, la vacuna antitetánica, el lavado por arrastre con solución fisiológica y la inmovilización con férula cloropedral. No obstante, no hay que olvidarse de la evaluación vascular, que fue normal, con índice tobillo-brazo mayor a 9. Le hicimos el par radiológico, el frente del perfil, donde en primera instancia se constató una disociación diáfiso-metafisaria con un importante déficit de estoc óseo metafisario,
y un predominio de afectación en platillo lateral. ¿Cómo seguimos? Teníamos varias opciones a la mano: realizar la toilette y colocación del tutor, toilette y férula, toilette tutor y el espaciador con cemento de antibiótico, la osteosíntesis primaria, o toilette y tracción. Nos dirigimos a realizar la fijación con el tutor y la colocación del espaciador con cemento. Ya en quirófano podemos apreciar más el déficit importante. Y bien, antes de ir al quirófano, nosotros convencionalmente realizamos esta fijación con tutor, que es la convencional, con los pines en cara lateral del fémur, pero esta vez nos inclinamos por la de la derecha, con los pines en cara anterior y a nivel de la tibia, lo más alejados posibles del trazo de fractura, pensando en una futura osteosíntesis. También lo que tratamos de hacer es tratar de cubrir con partes blandas ese déficit de stock, esa exposición ósea. Por eso liberamos un poco el solo lateral y fuimos cubriendo poco a poco. Sí, como es la secuencia, cerramos la piel sin tensión y nos quedó un déficit de cobertura cutánea hacia anterior y lateral. Esta es la postoperatoria inmediata, como quedó la configuración del tutor. Las radiografías inmediatas. Y una vez con el paciente en la sala, realizamos la tomografía para caracterizar mejor qué fractura teníamos enfrente: cortes coronales, sagitales y los axiales, donde veíamos una afectación a predominio del platillo lateral por Jasker una 6 y siguiendo a Lugo y Chan, una afectación de columna anterolateral y posterolateral. Pero lo inmediato, lo que teníamos que solucionar nosotros era el déficit cutáneo. ¿Cómo solucionarlo? Nos planteamos, realizándose con Luke, la colocación de un back o el tratamiento con cierre directo. Nos inclinamos por el back. ¿Y por qué? Porque, basándonos en la evidencia, el back, el uso de la terapia negativa, viene teniendo ciertos beneficios como terapia primaria o pensando en un colgajo posterior. Aumenta la formación de tejido en granulación, disminuye la carga bacteriana, mejora la supervivencia de los colgajos y disminuye la tasa de infección en las fracturas de tibia abierta. La técnica es sencilla. Una vez realizada la toilette quirúrgica y sin presencia de exposición de tejido óseo ni tendones, se coloca una esponja estéril con un adhesivo lo más hermético posible, con una cánula o una sonda conectada a un motor que genere vacío. ¿Sí? Las contraindicaciones: heridas con sangrado activo, infecciones óseas o tejidos blandos, heridas malignas, fístulas o tejido necrótico con escara presente. Más específico, otro artículo, nosotros tenemos una fractura expuesta 3B, y este artículo lo que hace es ver qué incidencia hay de infecciones con el uso del BAC. Es una revisión sistemática y demuestra una tasa de disminución de infección, desmitifica el BAC con mayor infecciones a las 72 horas y muestra una reducción de tasa de colgajo del 13 al 60% contra los controles históricos. Bien, nosotros lo realizamos con los recursos que teníamos a mano: una esponja estéril, un film y cerrado lo más herméticamente posible. Este es el resultado. Y bueno, como el paciente presentaba obra social, decidió continuar en otra institución. Los chicos, nuestros compañeros, nos mandan desde esa institución. Lo que realizaron fue usar la herida de abordaje y realizar una osteosíntesis con 2 placas recubiertas con cemento de antibiótico. Ese fue el cierre y las imágenes posoperatorias inmediatas y al mes. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Lindo caso. Vamos a pasar al tercer caso,
La verdad que muchas gracias por respetar los tiempos. Vamos a pasar al tercer caso con Claudio Castellón, que es del Hospital Perrupato de Mendoza. Cuando quieras, Claudio. Sí, Fer, aparecieron un par de preguntas. Diego, una consulta. Tomografías posoperatorias para el control de la osteosíntesis. ¿La pedís siempre? ¿No la pedís? ¿La pedís a demanda? Habitualmente sí, la pedimos a ver cómo quedó la osteosíntesis y la separación de fragmentos. Habitualmente se pide, pero bueno, últimamente en el hospital se rompió el tomógrafo y las últimas que hicimos creo que no se pudieron pedir. Bien. Pero sí, siempre se pide, por lo menos aparte de los coronales hay que pedirle a los axiales, son más importantes. Bien. Y otra pregunta que viene también del chat. En caso de que tengas que usar placas anterolaterales y posteriores, ¿cuál pones primero? ¿Anterolateral o posterior? Depende del tipo de fractura. El tipo de fractura, depende de qué columna esté dañada. Recuerden que si está dañada la posterior interna, hay que reducir primero la posterior interna y luego las externas. Bien, perfecto, gracias, Diego. Cuando quieras, Camilo. Perdón, Claudio. Claudio del Hospital Perrupato de Mendoza. Cuando vos quieras, Claudio. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudio Castellón, soy residente de tercer año del Hospital Perrupato. Vamos a presentar un caso de un paciente, en este caso un paciente masculino de 37 años de edad, que ingresa por guardia tras protagonizar un accidente vial en moto. El paciente al ingreso refiere dolor y presenta impotencia funcional en el miembro inferior derecho. No hay lesión evidente de partes blandas y no refiere ningún antecedente patológico conocido. Estas son las radiografías de ingreso, donde vamos a observar una fractura a nivel del platillo tibial derecho, con la afectación de ambos platillos, y vemos que el trazo de fractura llega a involucrar la zona metáfiso-diafisaria. En el perfil podemos observar también una conminución a nivel central. Bien. Al ingreso, nuestra conducta fue realizar una tracción transcalcánea, teniendo en cuenta que no había lesión de piel evidente. Una vez internado, decidimos realizar una tomografía. Acá tenemos un corte coronal, un corte sagital, donde se ve una conminución central con una afectación de la zona metáfiso-diafisaria. Este es un pequeño video del corte axial, donde se vuelve a observar esta conminución central, un hundimiento de la carilla articular. Bueno, tenemos la tomografía con la reconstrucción en 3D, donde se observa una fractura, un fragmento a nivel anterolateral, un fragmento a nivel anteromedial y un gran fragmento a nivel posteromedial con toda esa conminución central que se observaba en los diversos cortes. Bueno, nosotros la clasificamos según la clasificación de AO como una 4-1-C3 por la conminución y como una Schatzker 6. Teniendo en cuenta la clasificación del Hugo de Yang y de Cafuri, planificamos los abordajes y el material de osteosíntesis a utilizar. Luego de 9 días de internación, podemos realizar la osteosíntesis. Decidimos realizar 2 abordajes, un abordaje posteromedial. Comenzamos con el paciente en decúbito ventral, realizamos un abordaje posteromedial, ingresando entre el gemelo interno y la pata de ganso. Logramos elevar la carilla articular, este hundimiento que se presentaba, y colocamos injerto tomado de la cresta ilíaca posterior. Luego logramos una buena reducción de la fractura y colocamos una placa en T de 4,0. Posteriormente colocamos al paciente en decúbito dorsal, realizamos nuevamente los campos estériles, logramos una buena reducción quirúrgica de los trazos de fractura y colocamos una placa INL de 4,0, logrando una buena congruencia articular. Bueno, estas son las radiografías del postoperatorio inmediato. Este es el control a los 60 días, bien, donde se observa que no ha colapsado ese hundimiento que veíamos al ingreso, que era por ahí lo que más nos preocupaba al principio.
vemos una tomografía de control realizada a los 60 días. La reconstrucción en 3D, también realizada a los 60 días. Vemos cómo ha sido la evolución de las heridas quirúrgicas. Bueno, y el paciente actualmente se encuentra cursando los 70 días posquirúrgicos. Vemos que tiene una pequeña limitación de 20 grados a la extensión y una flexión de alrededor de 70 grados. Cabe destacar que por el contexto de pandemia, en nuestro hospital todo el servicio de kinesiología está abocado sobre todo al manejo de los pacientes COVID. Por lo tanto, el paciente en 60 días ha podido realizar solamente 5 sesiones de kinesiofisioterapia. Bien, así que esperamos que lograr una buena rehabilitación para mejorar esta limitación funcional. Muy bien, muy bien. Vamos a frenar un segundito acá. Hay algunas preguntas con respecto a algunos conceptos. Cualquiera de los expositores puede responder. Acá en el auditorio preguntan, en base al primer caso, sabiendo que hay algún tipo de dilatación entre los tiempos desde el ingreso del paciente hasta la posible osteosíntesis de ese paciente, ¿utilizan tutores externos? ¿Qué tipo de movilización, tracciones, hasta que se pueda realizar la cirugía? ¿Cuánto tiempo pasa entre la elección del primer tiempo y el segundo tiempo? ¿Y qué métodos utilizan? La pregunta va en relación al primer caso. No sé si el doctor Segarra lo quiere responder. Es una de las preguntas que aparece del auditorio. Sí, gracias. Bueno, en el servicio habitualmente estamos condicionados por la disponibilidad del material. Nosotros contamos con un stock de tutores externos, pero dada la alta afluencia de pacientes que lo requieren, en algún momento nos quedamos sin ese recurso, por lo que se opta por la tracción esquelética, que la usamos bastante también nosotros. El tiempo entre el manejo inicial y el manejo definitivo quirúrgico siempre depende de la disponibilidad del material, pero habitualmente se toma un punto de partida a partir de las 2 semanas, donde nosotros estamos seguros que las partes blandas no nos van a causar ningún inconveniente, ¿verdad? Eso siempre ha asociado también a que no haya ninguna lesión que nos, como con infección que nos retarde un poco más el tiempo de fotosíntesis. Pero sí, en orden de uso, lo ideal siempre sería un tutor si está disponible, y si no, una tracción esquelética. Bien, perfecto. En cuanto al segundo caso, hay una pregunta con respecto al tiempo de carga. ¿Cuándo le empiezan a dar carga parcial a esa articulación? A raíz del segundo caso lo preguntan, pero puede responder cualquiera de los expositores hasta ahora. Creo que el segundo caso fue una Shatker. Vimos una falta de stock óseo y era una Shatker 6. No sé si querés responder, el doctor Pereira, que presentó el caso. ¿Qué te parece que en esa cirugía, cuando ustedes, ya sé que ustedes no hicieron el tratamiento definitivo, pero cuándo pensarían en comenzar con la carga? Y claro, más allá de que no lo hicimos nosotros, y después párrafo aparte de analizar la síntesis, a los 3 meses, con ese tipo de fractura a los 3 meses. Y que también nos preguntaron con respecto a eso, ¿sabes cuánto tardaron entre la colocación del tutor y la osteosíntesis? Sí, el paciente tuvo 48 horas con el VAC, o sea, desde el momento de la fijación con tutor, 48 horas con VAC, se fue derivado y a la semana se le realizó la síntesis, a los 7 días. Perfecto. Una consulta, siempre de rutina, ya sea haya aspecto de sospecha de que la herida está infectada o tiene algún cultivo positivo, siempre todos de rutina en la osteosíntesis las recubren con antibiótico, con cemento con antibiótico.
No, en nuestro caso no, siempre no. ¿En qué casos? Me llamó la atención, digamos, en el caso de recubrir la osteosíntesis con el cemento. Es una buena opción que se está usando mucho, el recubrimiento de placas con cemento, con antibióticos. ¿Y en qué casos se utilizaría? En un caso que el paciente haya tenido una infección previa o una infección en el tiempo de estadía quirúrgica, pero ante sospecha de infección, ante una sospecha no. Claro. Si es un paciente que tuvo una herida, una fractura expuesta y tuvo infección, que luego se resolvió, yo creo que ahí sí le colocaría una placa o es candidato a una placa recubierta con antibiótico. Pero por las dudas no se lo haría. Bien. Solo en un paciente que haya tenido infección antes de operar. Bien, gracias, Diego. Otra preguntita que dejan es ¿cómo es la cronología de la colocación de placas? Creo que ya la respondieron. Depende los trazos y las columnas, sobre todo si está la póster interna, creo que lo respondió Diego. Primero iría la placa póster interna y después se colocarían las placas anteriores. Sí. ¿Qué tipo de injerto óseo preferís, Diego? Y el resto, si tiene alguna opinión. En caso de necesitar injerto óseo, ¿qué preferís? La realidad es, lo que yo prefiero es cadavérico. Lo que pasa es que en el medio donde nos movemos nosotros tiene que ser autólogo, en el hospital no tenemos, no disponemos. Es injerto de hueso de cresta. Si es muy grande el defecto y hay que rellenar mucho, damos vuelta al paciente y le sacamos de crestas posteriores, que uno saca un poco más. Sí. Bien. Una pregunta más, Fede, que dejan acá, es en cuanto a las lesiones asociadas, meniscales, lesiones de ligamentos cruzados, ¿cuándo le dan tratamiento? Todos asocian artroscopías en la Yarker 2, 3 y 4. ¿Cómo solucionan estas patologías asociadas de rutina? Cuando uno tiene la posibilidad en el hospital de tener un equipo en conjunto con artroscopistas, siempre es bueno que entre el artroscopista a este tipo de cirugía por varios motivos. Primero, para darnos la seguridad que la articular está bien reducida desde adentro de la rodilla. Y después para evaluar y determinar si hay una lesión de parte blanda, tratar de resolverla en ese momento. Si hay una lesión de ligamentos laterales, habitualmente no se opera. Pero una lesión de un ligamento cruzado se haría en un segundo tiempo. Perfecto. Bien. Lleva un segundo tiempo las lesiones asociadas y tratan de... Sí, Fede. Y con respecto a los corticoides, también preguntan para el manejo de la inflamación de las partes blandas, prequirúrgicos sobre todo. ¿Tienen algún tipo de manejo de protocolo o...? No, protocolo no tenemos. Dejamos dexametasona intravenosa cada 8 horas, habitualmente en pacientes Yarker 5 y 6, o que uno sospecha que va a tener una lesión o necrosis de parte blanda, movimiento de partes blandas. Uno deja un corticoide para que no haya tanto edema y no sufra los tejidos. Pero no tenemos un protocolo para eso. Diego, con respecto a la utilización, a la colocación del tutor externo, ahí consultan en el chat sobre en qué momento se le hace si le hacen primero un control tomográfico y en qué momento del ingreso del paciente se le hace, si es previo a la colocación del tutor, post-tutor, y algunos también me preguntan sobre la realización de una tomografía post-quirúrgica definitiva. El algoritmo es así: el paciente ingresa por guardia, supongamos un trauma de alta energía. Obviamente siempre lo trae en una ambulancia el paciente. Cuando ingresa, uno ve la lesión en la rodilla, si tiene deformidad var o algo no tiene, pero ya uno tiene la sospecha. Uno no le va a hacer la semiología, el cajón o bostezo ahí porque le termina de lesionar la rodilla. Uno, ¿qué hace? Lo manda a rayos, pide una radiografía anteroposterior y perfile, de ser posible. Si vemos que tiene una fractura de platillo tibial, ahí mismo se le hace la tomografía al paciente. Porque el paciente se va a internar arriba y no baja más. Si el paciente vuelve a la guardia con las radiografías normales, pero sigo sospechando de una lesión de los platillos tibiales, igual le pido una tomografía para descartarla. Muchas veces en las placas no se ven los hundimientos, como vimos en la clase. Y después, si llega a tener un compromiso de ambos platillos tibiales, si es una clasificación Yarker 5 o 6, quizás el mismo día o al día siguiente
se lo entra en el quirófano y se le coloca el tutor. Bien, perfecto. Bien. Una última más, así aprovecho, que va relacionada. Profilaxis antitrombótica. Todo paciente que entra y se interna recibe heparina 5.000 unidades subcutáneas cada 12 horas en el hospital. Y posoperado se va con dabigatran, habitualmente 110 miligramos, 2 tomas por día o 2 comprimidos juntos, única toma, si el paciente tiene hasta 75 años. Si no, se va con una sola toma diaria de ese medicamento. Doctor Diego, muy claro, gracias. Seguimos con el cuarto caso. Vamos con Mariano José, del Hospital Allende de Mar del Plata. Mariano, perfecto. Cuando quieras. Buenas tardes. Ahí comparto. No sé si logran ver. Perfecto. Ante todo, buenas tardes. Yo soy Mariano José, residente de segundo año del Hospital Internacional General de Agudos, Oscar Allende de Mar del Plata. En esta oportunidad le vamos a presentar un caso de problema de un masculino de 38 años, quien el día 12 de febrero del corriente año sufrió un accidente en vía pública, en moto, no nos refiere comorbilidades, se dedica justamente al moto delivery y como dato positivo al examen inicial se evidencia dolor, tumefacción, impotencia funcional en lo que es la rodilla derecha, evidenciándose luego en las imágenes que luego le voy a mostrar una fractura de platillo tibial derecho con un compromiso leve de las partes blandas, clasificándola como un Charcot grado 1. Por guardia se le realiza una reducción cerrada y una confección de valva duropedia para control de las partes blandas e internación por 24 horas para evaluación, entrega de documentación y solicitud del implante. Estas son las imágenes al ingreso, ya con la valva realizada para método analgésico, donde se evidencia en el frente un compromiso del compartimento medial del platillo tibial y en el perfil ya nos vamos dando un panorama de que se va hacia el compartimento posterior. En cuanto a la imagen tomográfica, también solicitada por guardia, se evidencia en este corte sagital justamente el compartimento posteromedial, el que está comprometido, con un fragmento bastante significativo. Vemos en el corte coronal también el compromiso de la espina, en la imagen de la izquierda, y hacia la derecha vemos una imagen que nos asustó un poco, con una conminución de pequeños fragmentos centrales. El corte axial nos muestra un poco lo que nosotros llamamos el fragmento llave, que fue por donde después planificamos el abordaje a nivel posteromedial. En cuanto a la clasificación, clasificamos como una Jasker 4 y luego con la sistematización que hablaban los doctores previamente de Chang, Cafiuri, Jasker y Lugo, nos centramos más en la columna posteromedial. Acá surge una pregunta que el público va a poder responder y es que en base a las imágenes ya vistas, ¿qué abordaje utilizarían? Tenemos un tiempo para responder. Cuando me digan, yo continúo. Continúa. Bien. Nuestra selección fue el abordaje de Lobenhofer. Este es un esquema, un dibujo bastante esquemático, y dentro de la planificación prequirúrgica lo que hacemos es un poco remarcar las referencias anatómicas con una línea
horizontal marcando la línea articular, unas líneas punteadas, discontinuadas, perdón, que marcan el borde interno del vientre del gemelo interno, y la línea punteada que nos marca el músculo, la falsa pata de ganso o semimembranoso. El material que se le solicitó básicamente son placas de platillo tibial de 4,5 con sus correspondientes tornillos y clavijas pensando en una estabilización transitoria. El día previo a la cirugía, el paciente estaba en la casa, por esto que también nombraba un compañero de las dificultades que tenemos en los hospitales públicos en cuanto al material. Se difirió y se terminó operando al mes. El paciente toleró bien el yeso cruropedio y entonces se lo mandó con una anticoagulación vía oral a la casa a esperar la cirugía. Se lo cita el día previo, se abre el yeso para que se obree la piel y partes blandas, se corrobora la buena evolución de estas y se prosigue. Entonces nos surge otra pregunta para el público, y es en qué posición ustedes hubiesen colocado al paciente para la intervención quirúrgica. Bien, continúo. Dale. Nosotros optamos por un decúbito prono, si bien en la literatura también habla de un decúbito dorsal con un realce a nivel de la cadera contralateral y una leve flexión y abducción de la rodilla afectada. Nosotros optamos básicamente con un decúbito prono con un realce, en este caso, como vemos en la imagen de la izquierda, le pusimos una serie de pañales envueltos en una compresa para lograr una hiperextensión que nos iba a ayudar a la reducción del fragmento. Como iba a ser el único abordaje que íbamos a hacer y no teníamos planificado sacar cresta, ni tampoco el paciente ofrecía resistencias a nivel torácico, que a veces es una limitación, preferimos este tipo de posicionamiento. En cuanto al acto quirúrgico, se incide en un abordaje paramedial de más o menos 7-8 centímetros, piel, celular, fascia, y llegamos a lo que es el vientre del gemelo interno, que se repara hacia lateral, dándole un poco de seguridad al abordaje y apartando elementos nobles. Hacia medial podemos llegar a ver la porción tendinosa del semimembranoso y ya se empieza a ver lo que es el fragmento de la fractura. Después de un curetaje bastante exhaustivo por todo el tejido fibrótico que se forma en ese mes de espera, logramos reducir el fragmento guiado por arco en C. Cuando nos gustó la reducción, le hicimos una estabilización transitoria con clavijas y luego seleccionamos el implante, que en este caso es una placa en T de 5 orificios. A continuación vemos algunas de las imágenes intraquirófano del arco en C. Lamentablemente sabemos que no es la mejor opción, pero tuvimos que grifar un poco la placa para que se adapte un poco mejor a la anatomía del paciente. Y estas son imágenes del posquirúrgico inmediato, donde nos quedamos conformes con la congruencia articular lograda y con la densidad de placa-tornillo que se evidencia en el perfil. Este es un video que hicimos a los 40 días, donde logra casi una flexión de 90 grados. Tenemos también la dificultad en la pandemia del servicio de kinesiología, que no puede conglomerar gente en su salón de trabajo, y están también abocados más que nada a los pacientes internados, por lo cual se le da como un folleto y el paciente hace lo que puede en la casa, sinceramente. Como conclusión, decimos que el abordaje posteromedial de Laubenhofer, pese a ser poco utilizado, nos ofrece una eficaz alternativa para fracturas con un fragmento de dicho sitio, o bien combinado con otro abordaje para fracturas más complejas que comprometen más de una columna. Es fácilmente reproducible y no ofrece mayores riesgos al implementarlo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Si me permitís una pequeña reflexión con el caso que dijo el doctor recién, es algo que lo estamos viviendo todos, en nuestras prácticas también.
cómo la pandemia nos está modificando los recursos de los cuales disponemos. Por un lado tenemos este tipo de eventos donde hay muchísimos conectados y tenemos mucho tiempo para prepararlos. Por el otro, casi todos los pacientes que nos presentaron de alguna u otra medida tienen algún tipo de condicionamiento en el tratamiento relacionado con la pandemia. El tratamiento kinésico no es el que hacíamos cuando nosotros estábamos en la residencia, porque claramente no se puede. Como esa mención, que claramente los casos van cambiando a medida que va cambiando la realidad. Bien. Vamos a presentar otro caso y después hay dos preguntitas interesantes que se las decimos a los doctores que están presentando. Vamos a presentar un caso más. Vamos con el número 5. Vamos a ir con Maximiliano Alarcón del Hospital Cuyén de Santa Fe. Buenas tardes, mi nombre es Maximiliano Alarcón, soy residente de tercer año del Hospital Cuyén de la ciudad de Santa Fe. El día de hoy les voy a presentar el caso de una paciente femenina de 28 años, sin antecedentes tóxico-patológicos, que ingresa a nuestro servicio por una fractura expuesta de platillo tibial derecho tras accidente de tránsito automóvil peatón. Al examen físico presentaba deformidad evidente en pierna, tenía una herida de aproximadamente 16 por 10 centímetros en cara, posterior interna de tercio proximal de pierna, con exposición ósea y muscular. Y además presentaba limitación a la dorsiflexión del tobillo. Le solicitamos radiografías. Acá se puede ver en esta radiografía una alteración de la forma compatible con fractura a nivel del platillo tibial derecho, con gran compromiso metáfiso diafisario y extensión del trazo articular hacia el platillo externo. Y además se puede ver una fractura en lo que es la cabeza del peroné. Le solicitamos una tomografía con reconstrucción 3D como para poder valorar mejor la fractura. Y en los cortes axiales se puede ver el compromiso articular, también a predominio del platillo externo. Nosotros en nuestro hospital tenemos banco de implante y disponibilidad de tutores, así que lo que hicimos fue realizarle de urgencia una toilette mecánico-quirúrgica, la colocación de un tutor externo tipo A o puenteando rodilla y antibiótico-terapia profiláctica. Estas son las radiografías postoperatorias inmediatas, es la reducción que pudimos lograr. Lamentablemente no tuvo buena evolución de piel y partes blandas, entonces en conjunto con el servicio de cirugía plástica del hospital decidimos retirarle el tutor que tenía, hacerle un tutor periarticular de tibia, realizarle además un colgajo muscular de gemelo interno y un injerto de piel por el déficit de cobertura. En ese momento aprovechamos a tomar muestras óseas para cultivo, las cuales resultan positivas para una Escherichia coli. Esta es la evolución que tuvo de las partes blandas con el tutor externo tipo A. Y este es el resultado postoperatorio con el tutor periarticular de tibia. Se puede ver la reducción y estabilización del trazo fracturario que llegaba hasta el platillo externo y el déficit óseo que nos quedó en la cortical medial prácticamente diafisaria de la tibia. Esta es la evolución que tuvimos con el colgajo muscular. Si bien el colgajo muscular quedó vital, lamentablemente el injerto de piel no prendió y eso lo perdimos. Mientras tanto, el servicio de infectología decidió realizar tratamiento para la osteomielitis con ciprofloxacina durante 3 meses, por lo cual se le otorga la alta hospitalaria a la paciente. Aprovechando que teníamos la libre movilidad de la rodilla, la paciente hizo fisiokinesioterapia para preservar trofismo muscular del miembro inferior derecho, mantener la movilidad de la rodilla, que hasta ese momento era de 100 grados, recuperar la dorsiflexión del tobillo y disminuir el edema del miembro. Cuando tuvimos una buena evolución de piel y partes blandas y los laboratorios venían todos en buena evolución y obtuvimos el alta infectológica, se le realizó un retiro del tutor externo y una colocación de férula inguinopédica abordando el segundo turno quirúrgico. Estos son los resultados luego de retirarle el tutor. Se ve la aparente consolidación del trazo articular, la desviación en varo de la fractura y el gran déficit que teníamos en la cortical medial. Por lo que decidimos realizarle como segundo tiempo una osteosíntesis de platillo tibial, relleno del defecto óseo con injerto autólogo de cresta ilíaca y una nueva toma de muestras para cultivo, las cuales terminan cerrando negativas. Esta es una foto intraoperatoria
se puede ver del lado externo la placa anatómica para tibia proximal 3,5 en L que usamos para estabilizar la fractura y el compromiso de la cortical medial. En este defecto nosotros lo rellenamos con injerto y lo fijamos con una placa de reconstrucción de 3,5. Y estos fueron los resultados posoperatorios inmediatos. Radiografías de frente, radiografías de perfil. Esta es la evolución de las heridas a las 24 horas postoperatoria y a los 15 días postoperatorio. Los abordajes no son los abordajes típicos, usamos abordajes para esquivar las lesiones que tenía previas. Y bueno, lamentablemente no tengo fotos, pero a los 21 días postoperatorios actualmente presenta una buena evolución de piel y partes blandas, tiene una movilidad articular de rodilla con una flexión de 95 grados y una extensión completa, está logrando la recuperación progresiva de la neuropraxia del ciático popliteo externo, se encuentra de alta infectológica por su osteomielitis y está abordando la consolidación ósea. Eso es todo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a frenar un segundito acá, que hay algunas cuestiones que surgieron muy interesantes. La primera pregunta que me pareció, estábamos ahí discutiendo en el chat, nos pareció interesante, es si hay dudas acerca de lesiones vasculares, qué tipo de estudios solicitan y si hay algún estudio que solicitan de rutina y y cómo actúan en consecuencia de tener un resultado positivo para una lesión vascular. ¿Quién la quiere responder? A ver, esto surgió después de del cuarto caso, pero cualquiera puede responder, ¿eh? ¿Qué piden? ¿Piden angiografías? En nuestro hospital en Mar del Plata, lo que tenemos disponible y pedimos a menudo es una angiotac. En caso de haber compromiso vascular, se llama al cirujano vascular de guardia y o sea, si sospechan, si clínicamente, si cuando lo reciben clínicamente sospechan un daño vascular, directamente piden angiotac. Nosotros que hay disponible. Nosotros no disponemos de angiotac, entonces ante sospecha clínica realizamos un índice tobillo-brazo y donde nos da alterado vamos a una angiografía y después sí cirugía vascular. Bien, perfecto. Después hay otra pregunta interesante, si tienen algún protocolo de tratamiento, creo que fue a raíz también del cuarto caso donde se ve que la espina tibial, se ve un fragmento que ocupa justo la espina tibial. A ver si tienen algún protocolo de tratamiento exclusivo para la espina tibial. Sí, se han hecho algunos tratamientos vía artroscopía. En este caso, y se ha charlado con los cirujanos, por el tiempo transcurrido entre la lesión y la cirugía, determinamos que lo mejor era no tocar la espina. Okay. Que fue de un mes y algunos días. Está bien, pero si esto es para todos, ¿no? Si tuviesen un fragmento sobre la espina tibial, ¿alguno utiliza algún método exclusivo para la espina tibial? ¿Algo en especial o digamos, de segundo, como dijo Diego, cualquier lesión de estabilidad de partes blandas que incluya, en el caso de cruzado anterior, que incluya la espina tibial, se difiere para un segundo tiempo? ¿No, Diego? Yo creo entender eso, ¿no? Es lo que explicaste. Sobre todo la espina tibial anterior, la espina tibial posterior debe ser de difícil acceso y no creo que haya un tratamiento exclusivo. ¿Qué te parece, Diego? ¿Me escuchás ahí o...? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, bueno, sí. Sigo con un consejo tema polémico. Sí. Pasamos a un consejo que nos deja el doctor Trevino, que es parte del comité y especialista en pierna también, que para las rigideces posoperatorias lo que nos sugiere es movilizarlas a las 24 horas con la pierna colgando hasta 90 grados en pasiva.
que con eso se pueden evitar muchas de las rigideces. Estas opiniones y estos consejos, como lo decía, como el comentario que hice, a partir de no disponer de kinesiólogos, tenemos que empezar a tenerlos en cuenta porque tenemos que empezar a adaptarnos a la realidad en la que estamos viviendo, que es los kinesiólogos se están yendo todos a terapia y no están volviendo. Yo por ahí un comentario para Maxi. Sabemos obviamente que la fractura del platillo tibial tiene una gran lesión de partes blandas, por eso es que es importante en muchos casos la colocación del tutor externo como hicieron. Por ahí en este caso hay un montón de tipos de conformación de tutor, algunos prefieren hacer puente de rodilla, otros prefieren hacer una colocación directamente sobre la pierna, por ejemplo si tenemos una disociación metafiso-diafisaria. Pero por ahí tener en cuenta que en el caso de la colocación del tutor había unos shunts que iban directamente a la epífisis tibial, teniendo en cuenta que teníamos un trazo que llegaba a la articulación. Yo creo que por ahí eso yo lo hubiera puenteado, por ejemplo, hubiera puesto una colocación, una conformación de un puente de rodilla, pero después, bueno, evolucionaron más las partes blandas y la resolución definitiva con las placas fue muy buena. Pero por ahí remarcar eso, que tenemos la posibilidad de hacer diferentes conformaciones con el tutor y tener en cuenta los trazos que llegan a la epífisis para no colocar shunts a esa altura. Nosotros en realidad, obviamente teníamos el tutor externo puenteando la rodilla, tuvimos la mala evolución de piel y partes blandas y sabiendo que teníamos un tratamiento prolongado, decidimos colocarle el tutor periarticular. Primero estabilizamos la articulación con las clavijas y después, viendo que no nos quedaba muy estable, agregamos los otros 2 llanes, obviamente guiado con arco en C, vimos que no se haya abierto la fractura ni nada, pero sí tuvimos esa precaución antes de hacerlo. Perfecto. Bien. ¿Querés que sigamos, Fer? Sí, vamos a pasar al sexto. Si no hay más preguntas, por ahora pasamos al sexto caso. Venimos bien de tiempo. Vamos con Jeremías Derico del Hospital Clemente Álvarez de Rosario. Perfecto. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bueno, buenas tardes, yo soy Jeremías Derico, soy residente de tercer año del Hospital de Emergencia Dr. Clemente Álvarez de Rosario. El caso que voy a presentar es un paciente, un hombre de 62 años, que sufre una caída de altura, aproximadamente de 2 metros, haciendo un trabajo arriba de una escalera, sin antecedentes de jerarquía. El paciente en el examen físico de ingreso presenta dolor en la rodilla derecha, con edema, impotencia funcional del miembro, sin ningún déficit sensitivo ni motor y con los pulsos periféricos conservados. Esta es la radiografía del ingreso, donde bueno, podemos ver un compromiso de lo que es el platillo tibial lateral. Y acá una de las preguntas es, según la clasificación de Jasker, ¿cómo clasificaríamos esta lesión? Vuelvo a poner la imagen. Sí. No sé si quieren que espere un ratito, sigo. Sigamos. Sí. Bueno, lo que decía Diego al principio, nosotros creemos también en que siempre hay que realizar una tomografía para poder clasificar este tipo de lesión, sobre todo para usar el corte axial, y la clasificamos como una Jasker 3, con ensayamiento y hundimiento, y el corte axial es anterolateral. Estos son los cortes coronales, cortes sagittales y la reconstrucción 3D que nos muestra bien la afección del platillo lateral con ese hundimiento. La otra pregunta es cuál es el manejo en agudo de este tipo de lesión. Nosotros por protocolo, todo lo que son las Jasker de 1 a 3, las consideramos de baja energía, hacemos una inmovilización con una valva, y de las 4, 5 y 6, que las consideramos como una luxofractura, se ingresa a quirófano y se coloca un tutor externo transarticular de rodilla, con 2 pins en fémur con la cara lateral y 2 pins en tibia por cara medial.
Esta al ser considerada tipo 3, nosotros la dejamos con inmovilización con yeso. Y esta fue la evolución que presentó a los 3 días. A pesar de la sobreelevación del miembro y el uso de corticoides, nosotros utilizamos una carga de hidrocortisona y después hacemos 100 miligramos cada 12 horas. Esta es la evolución al 5.º día. Esta sería otra de las preguntas, para ver cómo es el manejo. Si bien es un poco controvertido, hay literaturas que hablan sobre destrechar las criptenas serosas, otros hablan de esperar la mejoría y que se pueden abordar. Nosotros generalmente, en zonas serosas, esperamos la evolución, pero bueno, esto es lo que nos pasó. Cuando el 7.º día, ya el paciente tiene muy mala evolución de partes blandas y se decide ingresar al quirófano para hacer un destecho de las criptenas y esta otra pregunta de cómo sería el manejo de las criptenas hemorrágicas purulentas. Bien, nosotros decidimos ingresarla, le hicimos un destecho y una toilette con tomas de muestras y sospechando que podría estar haciendo un síndrome compartimental, si bien no es agudo, se hizo una liberación teniendo en cuenta el posterior abordaje que se iba a hacer para la fijación. Hicimos un abordaje anterolateral y medial, liberando los compartimentos, donde bueno, los tejidos se veían vitales y no había sufrimiento. El cultivo de esta criptena vino un estafilococo aureus sensible que fue tratado con antibiótico y aproximadamente a los 25 días le hicimos una síntesis, una reducción abierta de fijación interna por un abordaje anterolateral, con una placa bloqueada anatómica para tibia proximal, donde este es el resultado. Por ahí un poco pensando este caso, podríamos haber actuado antes, en haber colocado un tutor externo los primeros días, cuando vimos que la evolución de las partes no eran favorables. Es un poco que queríamos mostrar, por ahí nosotros consideramos que es un trauma de baja energía, pero así todo, las partes blandas evolucionaron demasiado mal. Así que bueno, estos son imágenes de ambas oblicuas para ver cómo se levantó el hundimiento lateral del platillo. Nada más. Gracias, Jeremías. Ahora es usted. ¿Tenemos alguna pregunta con respecto hasta acá? Yo creo que hablamos poco de, como recién dijo Fede, de los protocolos posoperatorios, sabiendo que una de las complicaciones es la rigidez articular. El tema de los protocolos de posoperatorios de rehabilitación. ¿Qué piensan al respecto? Ya sé que tenemos un montón, en ese aspecto, tenemos un montón de deficiencias en nuestro medio, más en este momento de pandemia, pero como para dejar de indicación general, vamos a hablar del ideal, digamos, de lo que debería ser. ¿Qué les parece? A ver quién quiere responder. ¿Cómo deberían ser los protocolos de tratamiento luego de las cirugías de este tipo? A ver quién... ¿Querés, Maximiliano, contarnos ahora cómo te parecería con confianza? No tiene que ser, lo podemos discutir. Mira, te cuento lo que solemos hacer nosotros en nuestro caso. En realidad depende mucho del tipo de fractura y de la estabilidad que uno consiga intraoperatorio. En nuestro caso, de la paciente que presentamos, sí, la fractura articular estaba prácticamente consolidada. Lo que hicimos fue, en el postoperatorio, trabajar con venda elástica e indicarle movilidad ya en el postoperatorio inmediato, ejercicios de movilidad tanto de tobillo como de rodilla. Pero bueno, ya te digo, depende mucho del tipo de fractura y de la estabilidad que logremos en quirófano y del estado de las partes blandas, tanto antes como después de la cirugía. Alguno cuenta, sé que es difícil quizás, alguno de los centros privados cuenta con alguna férula de movilización pasiva que pueda ser regulable en el postoperatorio o no. Nadie utiliza... Nadie... Ok.
¿Y alguno utiliza algún otro protocolo? Recién Fede contó un consejo que uno de los miembros del comité sugirió, que es la movilidad pasiva hasta 90. ¿Algún otro utiliza algún otro protocolo? No, nosotros en el hospital tenemos un servicio de kinesiología bastante grande y en el momento de la estadía posquirúrgica, que son 48, 72 horas, a los pacientes les hace movilización pasiva. Bien. O sea, se van a casa los pacientes ya movilizando. Y después van a kinesiología 3 veces por semana. Pero lo ideal sería, como dijeron, una férula de movilización pasiva, como hay afuera en otros centros o en otro país, que lo usa mucho para los reemplazos articulares de rodilla. Creo que este caso sería algo parecido. Sería bueno tenerlas y disponer de ellas. Bien, bien. Ya hablamos con respecto a la carga articular. Creo que hasta acá se utilizaron varios conceptos interesantes, como los ejes, sobre todo en el caso 1, que se logró un eje espectacular, el tema de los spacers con antibiótico, el recubrimiento de placas con antibiótico, los tiempos quirúrgicos, cómo se recibe el paciente, los tiempos quirúrgicos en el segundo tiempo, un second look. O sea, hubo varios conceptos interesantes hasta ahora en la descripción de todos los casos, fueron muy variados. Nos queda un caso más. ¿Te parece, Fede, que vamos con el último caso? Vamos con el último caso y después cerramos. Dale. Bueno, vamos con Lucía Rojas Alcorta, que es del CEMIC, de Ciudad de Buenos Aires. Así que, Lucía, cuando quieras. Buenas tardes. Mi nombre es Lucía Rojas Alcorta, soy del Hospital CEMIC, residente de primer año, y a continuación les presento un caso tratado en nuestro servicio. Se trata de una paciente femenina de 70 años de edad, con un traumatismo de rodilla derecha, posterior a una caída de caballo. La paciente refiere dolor e impotencia funcional. Al examen físico presentaba una rodilla tumefacta, sin lesión neurovascular, con unas partes blandas en buenas condiciones. Estas son las radiografías para el radiográfico frente y perfil, donde podemos observar el trazo de fractura en el platillo tibial externo, con desplazamiento y hundimiento de la meseta lateral. Estas son imágenes tomográficas, corte coronal, sagital y axial, donde podemos ver con más detalle la anatomía tridimensional del trazo, lo que nos permite comprender el patrón y así poder clasificarla y planificar el abordaje. Vemos una importante conmoción con compromiso de la columna lateral y posterior. La clasificamos como una Schatzker tipo 2, por lo que decidimos hacer una reducción abierta con fijación interna. Se realizó un abordaje lateral en palo de hockey, se elevó el fragmento hundido, se rellenó el defecto óseo con un injerto de cresta ilíaca, logrando una buena reducción. Luego se fijó con una placa bloqueada en la cara anterolateral y con tornillos de esponjosa. Se reparó el menisco externo y se comprobó la indemnidad de los ligamentos colaterales y cruzados. Este es el resultado radiográfico en el postoperatorio inmediato con la osteosíntesis correspondiente. Vemos que se restauró la superficie articular y se recuperó la altura del platillo, sin escalones ni inclinaciones. Tampoco se sobrecorrigió, por lo que la consideramos una reducción satisfactoria, pero con poca correlación con la clínica, porque la paciente persistía con dolor y rigidez en la rodilla. En el control a los 3 meses vemos que la reducción está conservada y la fractura empezó a consolidar, pero la paciente continuaba con dolor, por lo que se le practicó una artroscopía para ver la superficie articular y eventualmente diagnosticar y tratar las lesiones asociadas, pero no fue necesario porque los meniscos y los ligamentos estaban conservados. Se liberaron adherencias y se hizo un lavado profuso de la articulación. Este es el control al año. Vemos la pérdida de la reducción
y vemos esta secuela, la artrosis postraumática, con un desvío en valgo. Así que decidimos retiro de material y un reemplazo total de rodilla con la colocación de una prótesis semiconstreñida con un tallo de revisión. A ver, ¿pones, Lucía, las últimas 3 imágenes? A ver qué me... A ver. La resolución. Ok. ¿La última? Ok, esa fue la postoperatoria. Ok. Sí, la inicial en el postoperatorio inmediato. Sí, la del segundo tiempo. O sea, no entendí, a ver, ¿por qué, cómo, a partir de ahí, qué complicación fue la que tuvieron por la cual fueron a una artroplastía protésica? O sea, ¿por qué fueron al reemplazo total? No, Fernando, lo que logré ver es que colapsó el platillo externo, me parece. Ah, ok. Sí, no había visto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre este caso o sobre los anteriores? Aparecieron algunas ahora, Fer. Bien. Te las voy leyendo si querés. Dale. ¿Consideran el retiro de la osteosíntesis en algún momento? Programado, ya saber que en algún momento lo van a sacar con algún tipo de secuencia, ¿no? Nadie lo planifica el retiro de la osteosíntesis. Nosotros por lo menos no. Bien. Y después, con respecto al caso que tenía muchas flictenas, hicieron un comentario bastante conceptuoso. Creo que era el tuyo, Maxi, ¿no? No. El de Jeremías, perdón. Mío, sí. Toma de muestra hicieron de partes blandas también. Sí, con este periodo que fue tratado antibiótico. Y las muestras incluían la parte blanda y la fascia. Sí. Bien. ¿Sospecharon en algún momento que pueda ser una fascitis necrotizante lo que estaba pasando? Y el tema de ingresarlo a quirófano para estrechar la flictena, que era también hacer es entrar a ver los tejidos. Bien, y después que hay un concepto que la persona que hace, el médico colega que hace este comentario, no lo considera baja energía, porque dice que a partir de la caída lo considera un traumatismo de alta energía. Si bien no es el contexto de politrauma, pero sí lo consideraría de... Sí. Bien. Como un mea culpa que dice que nosotros por ahí interpretamos que era una baja energía y por eso por ahí no se le colocó el tutor externo y esa fue la evolución. Bien. Gracias. Creo que no hay más. Feli, ¿leíste algo más? ¿O Natalia? No, yo no leí. Felipe, Felipe, ¿qué? No, con respecto al retiro del material de osteosíntesis, que el doctor Trevino, como consejo, también dice que lo saca solamente si molesta. Si no molesta, no lo programa el retiro del material. Bien. Te hago una pregunta, Lucía. En el último caso que pasaron al reemplazo total, ¿tomaron alguna previsión entre la extracción protésica? ¿Tomaron muestras? ¿Sospecharon en algún momento alguna patología infecciosa? ¿Tomaron alguna previsión antes del reemplazo total? ¿O digamos, directamente lo pensaron como una falta de reducción, un colapso, digamos, de la superficie articular sin ninguna sospecha de infección? ¿Le piden un laboratorio, un eritro, una PCR, le hacen una punción? Clínicamente no tenía ningún signo de infección y el laboratorio era normal, por lo que no se tomaron cultivos. Ok. Perfecto.
Bien, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? Fueron casos muy interesantes. Obviamente se eligen los casos para que nos permitan sumar varios conceptos. Como vieron acá, todas las Yadker estuvieron representadas, tuvimos varios temas conceptuales que fuimos aprendiendo todos, hasta el último caso, que tenemos el reemplazo total como digamos, por falla de la reducción. La verdad que fueron muy buenos los casos, las presentaciones fueron excelentes. Diego, muchísimas gracias, y al centro hospedador, el trabajo que hicieron fue espectacular, sobre todo explicándonos el tema de las modificaciones, de las clasificaciones. Para los que no nos dedicamos habitualmente a esto, la verdad que está genial pasar un par de horitas compartiendo esto. Le queremos agradecer muchísimo. También los animamos a seguir presentando casos a todos los que están escuchando. Presenten casos, los casos si no entran en alguna fecha van a entrar en otra. Traten de participar como centros hospedadores, así nos conocemos, nos vemos las caras, conocemos los centros. Esto nos permite llegar a todo el país, es muy abarcativo. Como vieron, no hay que ser, digamos, le sacamos un poco de formalidad, así que todos pueden participar y nos alegra porque tenemos una participación que va creciendo día a día. Así que, bueno, le agradecemos a todos los participantes, muchas gracias a los expositores, muchas gracias Nati, Germán, del soporte técnico, secretaria Nati, muchísimas gracias a Bagó, que nos ayuda a solventar y a poder realizar todas estas jornadas. Muchísimas gracias a Bagó. Fede, Felipe, no sé si quieren decir algo. También está el doctor Carlos Tello, que es el presidente del comité. Sí, agradecerles a Diego y a todo el Bocalandro por ponerse a disposición para esta jornada. Como dijiste, Fer, invitarlos a los que están escuchando que quieran organizar las jornadas del 22. Probablemente en algún momento alguna podamos hacer presencial y podremos ir a visitarlos y juntarnos todos en algún servicio. Eso lo va a definir el tiempo y la verdad que no lo podemos saber, pero a los que quieran hospedar estas jornadas para el 22 le escriben a Nati a Residencias y se pueden postular perfectamente. Quiero agradecerle a ustedes por la invitación, a nuestro hospital, al Hospital Bocalandro, y bueno, nosotros a disposición para cuando necesiten. Nos gusta mucho hacer este tipo de actividad. Sí, algo que quedó enterrado el año pasado era, que lo habíamos pensado con el doctor Valentini para las jornadas, era hacer, después de la jornada, ir a tomar una cerveza a algún bar cerca del hospital, algo así, un momento de compañerismo. Cuando lo podamos hacer y cuando nos podamos juntar lo haremos, pero la verdad que nos quedamos con la idea. Todos tenemos carnet de médico, podemos salir, así que... Sí, pero al punto de que teníamos identificados los bares a los que ir en cada hospital y todo, y se suspendió todo. No se puede. Muy bien. Bueno. Ya lo haremos. Felipe, ¿querés agregar algo? Bueno, no, también agradecerles a todos, Diego, Evelina y a todos los chicos que presentaron los casos. Los esperamos para las próximas jornadas y recordarles ahora, Nati va a pegar en el chat la encuesta para que llenen la encuesta, que también nos ayuda a tener cosas en cuenta para las próximas jornadas y bueno, nos vemos la próxima. Y la fecha de la próxima jornada, Nati, no sé si la tenés, igual va a salir publicado. La próxima es el viernes 25 de junio. Ya está puesta en el chat de participantes. Bien, ok, y el tema también, ¿no, Nati? Lo publicamos ya. Sí, doctor. Bárbaro. Bueno, cerramos. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.